Hemos visto Génesis 3, 1 al 6, donde hemos visto la naturaleza del pecado, la naturaleza de la tentación. Pero ahora nos vamos a enfocar en lo que es versículo 7 en adelante, pero empecemos de Génesis 3, 1 en adelante. Es Genesis chapter 3, verse 1, going forward. Donde este es el relato de Moisés hablando a nosotros. Les acuerdo que Moisés fue quien escribió lo que conocemos como el Pentateuco, los primeros 5 libros de la ley. Dice Moisés: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Expliquemos esta parte del versículo 7. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. El primer fruto que trae el pecado, es la vergüenza. La serpiente astuta les había prometido sabiduría, pero todo pecado trae vergüenza. Y esto es algo que he dicho antes, lo voy a volver a decir otra vez. La vergüenza no es un fruto del Espíritu Santo. Hay muchas personas equivocadas que piensan que porque cometieron un pecado y sienten un cierto tipo de vergüenza hacia él, que eso es fruto del Espíritu Santo. No. La vergüenza es fruto del pecado. El fruto que trae el Espíritu Santo cuando hay pecado es que nos lleva al arrepentimiento, nos constriñe, nos forza a ir al arrepentimiento. Pero una persona que siente vergüenza no es algo que viene del Espíritu Santo, es algo que viene natural del pecado. Ahora, hay personas que cuando pecan ya ni vergüenza tienen en pecar. Esas personas las conocemos como descarados. No hay otra palabra que podamos decir. Esas personas son descaradas, donde no tienen vergüenza de su propio pecado. Yo hablé con una persona que me dijo: yo no tengo por qué de avergonzarme de lo que yo he hecho. No podemos llamar lo bueno malo, ni lo malo bueno. Ahí es cuando el corazón de la persona es totalmente depravado y se ha ido a lo más profundo de sus deseos carnales. Pero dice Moisés que los ojos del hombre, de Adán y la mujer, y hemos tenido cuidado en no usar el nombre de la mujer, Eva, porque no es hasta después que Adán la nombra Eva, y todo eso tiene un significado igual profundo. Pero Adán y su mujer, sus ojos son abiertos. Pero como dijo Calvino, cuando los ojos del hombre y de la mujer son abiertos, no es para ver más, sino para ver menos. Ahora se pierde la visión de Dios y miran su propia miseria. Calvino comenta esto también, diciendo que este es un tipo de autojustificación, cuando el hombre y la mujer toman
hojas de higuera y tratan de cubrir su desnudez, es la primera vez que nosotros miramos la religión humana. ¿Qué es la religión humana? La religión humana es todo intento humano, toda obra humana en tratar de cubrir el pecado. De ahora en adelante, después de la transgresión, la religión humana, todo intento humano de tratar de cubrir el pecado es inútil. No se puede cubrir el pecado con la obra del hombre, solamente con la obra de Dios. Seguimos adelante, ese es 3:7. Y miramos ahora en 3:8. Y oyeron la voz de Jehová Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Dios llama al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. 3:8, 3:9 y 3:10. Aquí ellos escuchan la voz de Dios y tienen miedo. Entonces, no solamente el pecado trae vergüenza, sino temor de Dios. Y aquí es donde miramos que la alianza entre Dios y el hombre ahora está quebrada. Ya aquí hay una ruptura porque el hombre quebrantó el pacto que había hecho con Dios. El pacto que Dios había establecido con Adán, ahora quedó transgredido. Y la presencia de Dios para el hombre ahora se vuelve en una amenaza. En una amenaza. Y el rostro de Dios que siempre simbolizaba bendición, ahora se convierte en juicio santo. Aquí el hombre trata de buscar refugio entre los árboles, y esto es algo muy irónico porque los árboles fueron dados con el propósito de dar vida y sostener la vida, proveer vida. Pero el hombre se esconde detrás de ellos, pero como dice el salmista, ¿a dónde me iré de tu espíritu y a dónde huiré de tu presencia? Otra vez dice Calvino, este es Calvino, Juan Calvino, el teólogo francés, que el hombre, en vez de acudir a la misericordia de Dios, siempre busca excusas y escondites. Lo que revela el corazón del hombre es que cuando hay culpa, trata de huir de Dios. Trata de huir de Dios. Cuando una persona peca y justifica su pecado, es algo natural para ellos. Desde Adán hasta ahorita, toda persona que peca y trata de justificar su pecado de una manera u otra, se esconden o tratan de esconderse de la presencia de Dios. Aquí, ahora Dios es enemigo del hombre. Porque el hombre acaba de tener alianza con Satanás. Cuando Adán quebranta el pacto, quebranta la amistad con Dios y hace amistad con Satanás. No es de que haya personas que solamente pueden tener amistad con Dios, no tener ni amistad con Dios ni amistad con Satanás. Porque hay muchas personas que dicen, bueno, esta persona no es cristiana, pero tampoco es mala. O son hijos de Dios, o son hijos de su padre el diablo, pero no hay un intermedio. Y cuando se quiebra la amistad con Dios, entonces ellos tienen amistad con el mundo. Y esto es lo que dice Pablo en Romanos 8:7, que los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco
pueden. Ni tampoco pueden. Y luego de aquí miramos todas las excusas que empiezan a decir, el hombre culpa a la mujer culpa a la serpiente, pero todos últimamente culpan a Dios. Diciendo en el versículo 11 en adelante, y Dios les dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol de lo que te mandé que no comieses? Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y la mujer dijo, la serpiente me engañó y comí. Y ahora aquí en el versículo 14 es donde nos vamos a enfocar en este estudio, donde miraremos las maldiciones de Dios. Aquí es donde primera vez en la historia nuestra, miramos que Dios maldice. Desde el principio, cuando Dios creó todo, dijo, y era bueno, y es bueno. Pero cuando se quebranta el pacto de Dios, no se puede esperar bendiciones. Cuando Dios mismo dijo, el día que comas de este árbol, el día que desobedezcas mi voz, ciertamente morirás, serás maldito. Y empezando en Génesis 3:14, 3:15, 3:16, 3:17 y 3:18, miramos que Dios maldice a tres individuos, la serpiente, la mujer y el hombre. Empezando con la serpiente. Y aquí vamos a mirar cómo la tipología y la teología sistemática se desarrolla por toda la Escritura. Entonces vamos a ver lo de en ese tiempo, lo que ha pasado y lo de ahorita. Génesis 3:14 dice, y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. ¿Se acuerdan que elaboramos esos estudios de el templo edénico como Adán, el primer rey, profeta y sacerdote? Lo que estamos viendo aquí es el triple oficio de Adán, pero su triple fracaso. Y aquí en esta parte, cuando Dios maldice a la serpiente, es Dios diciéndole a Adán que él falló como rey. Adán, que fue criado como rey para ejercer dominio sobre toda la creación, ¿qué es lo que le dijo Dios a Adán? ¿Qué es lo que le dijo cuando le dijo que tomara dominio? ¿En qué manera? Sujetad la tierra, sojuzgadla. Él tenía dominio sobre toda criatura. Y cuando Adán escuchó la voz de la serpiente, en vez de sujetar la serpiente, entró en alianza con ella. Fracasó como rey. Pero aquí lo que estamos viendo es que cuando Dios maldice a la serpiente, sí le da una descripción física y quiero explicar un poco de esto. No sé si ustedes antes o los que tienen ya tiempo en el Evangelio han escuchado que la serpiente antes tenía alas o tenía pies. No sé si ustedes habían escuchado eso antes. Eso es entendimientos rabínicos, pero de una denominación específica de judíos. No se encuentra en ninguna parte de la Escritura, entonces no lo tome como canónico, no lo tome como que si es algo tan cierto. El punto de aquí no es ver lo físico, aunque Dios sí maldice lo físico de la serpiente. ¿Qué es lo que le dice la serpiente? Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. ¿Alguien aquí ha visto una serpiente comer polvo? Las serpientes comen polvo. Entonces no estamos hablando de algo físico, estamos hablando de algo sistemático. Que el comer polvo en la Escritura siempre se refiere a vergüenza,
a humillación. Vaya conmigo rapidito a Miqueas capítulo 7, versículo 16. Miqueas está casi en medio de su Biblia, entonces no se me vaya a perder. Miqueas 7, 16. Miqueas 7:16 dice esto: las naciones verán y se avergonzarán de todo su poderío. Pondrán la mano sobre su boca, ensordecerán sus oídos. 17, y escuche lo que es el 17. Lamerán el polvo como la culebra, como las serpientes de la tierra, temblarán en sus encierros, se volverán amedrentados ante Jehová nuestro Dios y temerán a causa de ti. En este pasaje de Miqueas, no para entrar o explicarlo tanto, pero Dios primero está mandando juicio hacia la desobediencia de Israel, pero luego Dios promete que Él se acordará de su pacto y rescatará a Israel de sus enemigos, y de sus enemigos dice, lamerán el polvo como la culebra. Ahora, Salmos 72:9 también dice esto: delante de Él, hablando del rey Salomón, delante de Él se postrarán los moradores del desierto y sus enemigos lamerán el polvo. Entonces, comer el polvo no significa literalmente que la serpiente se está alimentando del polvo, sino pongámonos a pensar en este momento. Cuando Adán, como primer rey, falla, fracasa, le hace caso a la serpiente, le entrega el reino a la serpiente. Lo que Dios le había delegado a él ahora le pertenece a la serpiente. Por eso cuando Satanás tentó a nuestro Señor Jesucristo y le dijo, si te postrares delante de mí, ¿qué es lo que la serpiente le prometió a nuestro Señor? Si te postrares delante de mí, todos estos reinos que se me han dado son tuyos. Satanás no estaba mintiendo que esos reinos eran de él. Sí estaba mintiendo que se los iba a entregar a nuestro Señor. Acuérdense que la astucia de Satanás es mezclar la verdad con la mentira. Pero Satanás no estaba mintiendo cuando él dijo que todos los reinos se le fueron entregados a él. ¿Cuándo? Cuando éste falló. Entonces Satanás pensó que le había hecho. Ahora él es rey. Pero Dios interviene y maldice a la serpiente diciendo, pensaste que serás como yo el Altísimo, pero estarás debajo de los pies de los hombres. Polvo comerás y te arrastrarás. Entonces, cada vez que miramos nosotros a la serpiente, es un catequismo vivo, son instrucciones de Dios viva. Cada vez que nosotros miramos el arco iris, es una instrucción viva que Dios no destruirá este mundo otra vez con agua. Y cada vez que ustedes miren la serpiente, el que se esté arrastrando por la tierra, tiene que ser instrucciones vivas de la maldición que Dios le dio a esa criatura. Pero últimamente Dios estaba castigando o maldiciendo a Satanás. Satanás será o ya fue derrotado, para decirlo más correctamente. ¿Qué es lo que nos dice Salmos 110? Y esto lo vimos en lo que es teología de pactos, en lo que es la clase del pacto de redención. Salmos 110 que dice, Jehová le dijo a mi Señor, ¿qué le dijo? Siéntate a mi diestra hasta que ponga todos tus enemigos por estrado de tus pies. Y tú y yo creemos que Satanás ya ha sido vencido por nuestro Señor Jesucristo, porque Él ahorita está sentado a la diestra de Dios Padre.
Entonces, Satanás, aunque fue príncipe de este mundo, fue un falso príncipe, un falso rey, porque Cristo lo restaura todo al último. Y en el siguiente versículo, Génesis 3:15, es lo que Martín Lutero dijo, que era el Evangelio en miniatura. Sin duda, 3:15 es el versículo más importante de Génesis 3, donde le dice a la serpiente, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Ok. Miremos esto otra vez. Cuando el hombre quebranta el pacto con Dios, deja su alianza con Dios y establece alianza con Satanás, con el enemigo. Si no es por Dios mismo que tiene que intervenir, que si Dios no interviene, entonces el hombre siempre tendría alianza con Satanás. Acordémonos lo que dijo Pablo, enemistad con Dios es amistad con el mundo. Aquí es donde Dios soberanamente tiene que intervenir y da gracia al hombre y ahí le dice, no serán amigos. Yo pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente de ella. Este te herirá en la cabeza, mas tú le herirás en el calcañar. Y aquí es lo que estamos viendo, la simiente prometida. La frase su simiente, que es singular, ¿verdad? Es singular. Pablo también la describe en Gálatas capítulo 3, versículo 16, hablando de la promesa que se le fue dada a Abraham, que dice, ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno. Y a su simiente, la cual es Cristo. Esto, lo que miramos en 3:15, es lo que conocemos como el protoevangelio. La primera anunciación del evangelio, que de la simiente de la mujer vendrá uno que derrotará a la serpiente. Esta serpiente podrá morderle el calcañar, podrá herir a este que es de la simiente por un periodo tan corto de tiempo. Pero este le dará un golpe mortal a la serpiente. ¿De quién está hablando? Dijo Pablo. De Cristo Jesús. Porque Cristo Jesús tuvo que tomar de la copa amarga, tuvo que pasar por muerte. Lo que se le dijo a Adán, morirás. Cristo Jesús tuvo que asumir eso, tuvo que morir, tuvo que pasar muerte. Sin embargo, Cristo Jesús ahora ha resucitado y está a la diestra de Dios Padre. Satanás está vencido. Todo porque Dios dio un anuncio del Evangelio. Este te herirá. Esto es algo sorprendente. La primera vez que se predica el Evangelio, en esta ocasión, en verdad es una maldición a la serpiente. Pero seguimos adelante. Ahora vamos a entrar con la mujer. Dice Génesis 3:16. A la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Con dolor darás a luz a los hijos. Y tu deseo será para tu marido,
y él se enseñoreará de ti. Con la serpiente miramos el fracaso de Adán como rey y ahora aquí estamos mirando el fracaso de Adán como profeta. Adán, que tenía que haber instruido a su mujer correctamente. Cuando él vio que esa serpiente se metió en el templo de Dios, en el templo edénico, él tuvo que haber reprendido a Satanás. Pero se quedó en silencio y dejó que su mujer cayera. El resultado es la distorsión del orden de Dios. Estas maldiciones no crean que nomás son maldiciones que a Dios se le ocurrió, nomás las sacó de la nada, sino todo tiene que ver con el orden original de Dios, el orden perfecto de Dios. Adán como profeta se le había dado el trabajo con su mujer de multiplicarse y fructificarse. ¿Con qué propósito? Para llenar la tierra de adoradores en espíritu y en verdad, verdaderos adoradores. Pero ahora miramos que el orden de Dios ahora está volteado por la maldición que entró. Le dice a la mujer que tendrá dolor en sus partos. Lo que debería de ser gozo, para la mujer ahora se vuelve en dolor, en angustia. Ahora la mujer, aunque sí se goza de ver a su criatura, dándole vida física, entendamos esto, que cada vez que una criatura nace, está condenada a morir. Todos moriremos. Y aunque la mujer le dio vida física a esa criatura está muerta espiritualmente por el pecado que se había cometido. Y no solamente eso, sino aquí viene lo más bueno. Tu deseo será para con tu marido, pero él se enseñoreará de ti. Tú querrás ponerte encima de él. Tú vas a querer ser cabeza de él, pero él se va a enseñorear de ti. Por eso, no es que yo lo digo por decirlo. Yo lo sé, pero porque me lo dice la Escritura. Y también porque hablo con hermanos. Ahora no voy a mencionar nombres para no meterlos en problemas. Pero si hay algo con que la mujer batalla, naturalmente, ¿qué es? No lo dije yo. Someterse. Pues. Pero eso es algo natural de la mujer que va a querer dominar a su marido. Pero el orden de Dios o la maldición de Dios es no, porque tú pensaste que ibas a tomar la iniciativa y tú dejaste caer en confusión. Tu Señor será tu marido. Él será tu Señor. A Él responderás. Eso para muchas mujeres es una maldición. Pero en Cristo Jesús ese orden se restablece. Ahora no se abroga la maldición, sino que se restaura al orden original. El hombre ahora es cabeza de su hogar, igual como Cristo es cabeza de la iglesia. Y la mujer se debe someter a su marido porque la iglesia se somete a Cristo Jesús. No porque es una maldición, sino lo hace voluntariamente, igual como Cristo nos enseñó que Él también se sometió a la voluntad del Padre. Entonces miramos como en la maldición Cristo Jesús restaura todo, pero eso no significa que, hermanas, ustedes, porque ahora están en Cristo Jesús, ahora ya pueden ser las líderes de su hogar. No existe líderes de su hogar. Quítese eso de la cabeza. Existen sacerdotes, obispos de hogares y la mujer es ayuda idónea. Y como dice el pastor
porque no lo dije yo, no ayuda, y doña. Deonia, no doña, pero dueña de su marido. Demonio. Entonces, claro, le podemos continuar, pero por causa del Evangelio de Cristo Jesús le vamos a parar ahí. Cristo Jesús también ama a las mujeres. Entonces, pero ahí miramos la condenación para la mujer. Pero ahora continúa con este bruto Adán, que le dice en el versículo, ¿dónde estamos? Versículo 17. ¿Y cómo sabemos que estaba medio bruto Adán? Escuche lo que dijo Jesús, lo que dice Dios. Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste la voz de tu mujer. Por eso no lo digo yo, lo dice el apóstol Pablo, lo dice el Señor de Gloria. Varones, no le hagan caso a sus mujeres. No le hagan caso. Luego vamos a hablar, en la prédica vamos a hablar de otro hombre que también le hizo caso a su mujer llamado Abraham y también metió la pata. Por eso no es bíblico. Yo les estoy dando permiso como ministro de Dios. No le hagan caso a sus mujeres. Le dice, y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, en la ley positiva. Maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado. Pues polvo eres y al polvo volverás. Bien dijo Dios, el día que de él comieres, ciertamente morirás. Miramos el fracaso de Adán como rey y profeta, pero aquí estamos viendo el fracaso de él como sacerdote. Porque él como sacerdote, explicamos que el oficio que Dios le había delegado a él era de labrar y guardar. Esas dos palabras solamente las miramos cuando Dios se refiere a los sumos sacerdotes, de labrar y guardar, Abad y Shamar. Y cuando Adán dejó que la serpiente entrara a lo santo, dejó que lo profano entrara al lugar santísimo, falló como sacerdote, no cuidó del templo edénico. ¿Con qué propósito Dios creó los árboles y todo lo que era verde? Para que Adán trabajara, para que lo labrara. Entendamos esto. Adán vivía para trabajar. Pero en la maldición de Dios, ahora el hombre debe de trabajar para vivir. ¿La captaron? Se volteó el orden otra vez. Donde Adán gozaba de la presencia de Dios y guardaba y trabajaba aquel templo. Ahora su trabajo, su oficio es maldito. Le dice que la tierra producirá espinos. Y todo esto otra vez es tipología, es una tipología profunda. Adán volvió o convirtió la tierra en maldita, donde los espinos ahora es una señal y símbolo de maldición del trabajo de Adán. Y el día que nuestro Señor Jesucristo fue crucificado, en él se le puso una corona de espinos. Se le puso una corona de espinos. ¿Con qué propósito? Para que nosotros, los redimidos, no carguemos con esta maldición de espinos. No, porque a nosotros no se nos dará una corona de espinos,
se nos dará la corona de vida. Cristo Jesús redime la corona de espinos por la corona de vida. Y también tenía que trabajar con el sudor de su frente. Y Jesús en Getsemaní, cuando Él estaba orando y estaba en agonía, ¿qué es lo que pasaba en su cuerpo? Sudaba gotas de sangre, porque sentía el trabajo, el labor maldito que Él tenía que aguantar, que Él tenía que llevar. Jesús tuvo que asumir lo maldito para redimir a los malditos. ¿Para qué? Para que ya no fuésemos malditos, pero benditos. Y Cristo Jesús en Calvario dijo estas palabras: consumado es. El trabajo maldito de Adán, ahora yo lo he cumplido y hasta aquí llegó. Todo esto es una tipología profunda, y cuando entremos en las leyes de Moisés, en las leyes morales, en lo que es las leyes del día de reposo, por eso nosotros cuando entramos en el día del Señor, este día, entramos en un eterno reposo, en un santo reposo. Ya nuestro trabajo no es maldito, sino que es bendito. Pero se le dijo esto: polvo eres y al polvo regresarás. Adán, morirás. Ahora entremos a Génesis 3, 20 y el 21. Y aquí es donde yo creo que muchos perdieron el enfoque. Y yo cuando estaba estudiando esto, como dijo Agustín, no es nuestro hermano Agustín, San Agustín de Hipona, como dijo San Agustín de Hipona, las puertas de mi mente del cielo fueron abiertas. Génesis 3, 20 dice esto: y llamó a Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Por eso hemos tenido cuidado en no usar el nombre de Eva, porque ella no era nombrada Eva, no hasta este momento, no hasta que después se le dieron las maldiciones. Pero miren esto, visualicen esto. Dios acaba de maldecir a la serpiente, acaba de maldecir a la mujer, acaba de maldecir al hombre. Pero la maldición o la condición grande o la amenaza mayor era: el día que comas del fruto prohibido, morirás. Pero Adán escuchó la primera anunciación del Evangelio y escuchó la maldición que Dios le dio a su mujer, que aún así, aunque ellos morirán, la mujer seguirá reproduciéndose o produciendo más personas, más gente. Pero más en específico, cuando le dio el protoevangelio, le dice: de la simiente de la mujer, el uno, restaurará todas las cosas. Adán no nombra a su mujer, madre de todos los muertos, porque esa era la amenaza. La nombra madre de todos los vivientes. Porque esa era la promesa del Evangelio, que de la simiente de la mujer, aunque ellos cometieron el pecado y tienen que morir físicamente, el de la simiente, les dará vida. Restaurará todas las cosas. Y podemos decir aquí que cuando Adán creyó en la promesa que Dios le había dado, en la maldición,
Él fue justificado por su fe y su fe lo salvó. ¿Cómo sabemos eso? Después del pacto de obras, que el pacto de obras era la condición de que para poder obtener vida eterna teníamos, o todos tienen que obedecer perfectamente a la ley de Dios. Después del quebrantamiento de ese pacto, ese sigue siendo la condición, pero no es el camino. Por eso repasamos esta clase como 3, 4 veces. Pero ya no es el camino. El camino ahora, ¿cómo es que el hombre es salvo? A través de la fe en Cristo Jesús. Y cuando Dios le da la promesa a Adán y a la mujer y maldice a la serpiente, de él vendrá vida, de la simiente vendrá vida. Cuando Adán creyó eso y nombró a su mujer o madre de todos los seres vivientes, eso es lo que dice el versículo 21. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Cuando hay pacto, donde debe de haber remisión de pecados, debe de haber sangre. Sangre, porque el pecado clama muerte. Alguien tiene que morir. Pero en ese día Adán no murió físicamente. Lo que miramos aquí es lo más sorprendente de todo. Que Dios mismo se alza sus mangas. Se condesciende y hace el primer sacrificio sangriento. Donde mata a un animal para vestir a estos que estaban desnudos, que tenían hojas de higuera, tratando de ellos mismos cubrir su pecado. Dios los viste de nuevo. ¿Qué es lo que representa todo esto? Vayan conmigo a Isaías. Isaías 61:10. Donde nos dice Isaías 61:10. En gran manera me gozaré en Jehová. Mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación. Me rodeó de manto de justicia. Como a novio me atavió y como a novia adornada con sus joyas. Solamente hay dos cosas que el hombre puede hacer. O puede tratar de justificar su propio pecado y llamar pecado cualquier otra cosa menos pecado. Porque eso es lo natural de ahora. Donde al pecado ya no se le llama pecado, se le llaman errores. Ups, se me chispoteó. Pero pecado es pecado. O el hombre puede tratar inútilmente, puede el hombre tratar de justificarse por su propia fuerza y vestirse de hojas de higuera que se marchitarán pronto. O puede poner su fe en la promesa de Dios, que es Dios quien lo puede limpiar de todo pecado, y Dios mismo lo vestirá con vestiduras de salvación. ¿Qué es lo que todo esto representa? Que el hombre sin Dios está desnudo. Y en aquel gran día, cuando todos estemos delante del Padre, y el Padre te llame a llamar cuentas,
¿Qué le vas a decir? Señor, Señor, en tu nombre hice esto y el otro. Hice muchas obras. O le vas a decir, Señor, no soy digno de entrar a tu reino, pero Cristo Jesús me prometió que podía entrar al reino. O estás vestido con tu propia fuerza. ¿Qué es estar vestido? Bueno, ni estar vestido es estar desnudo. O estás revestido de Cristo Jesús. Por eso el apóstol Pablo nos dice que ahora hemos sido revestidos de Cristo Jesús. Entonces, esto es sorprendente. Y esto es lo que vamos a ver en todos los pactos. Que en todos los pactos, en una manera progresiva, en todos los pactos, Dios revela más y más y más quién es esta simiente. Hasta ahorita, Adán y Eva no sabían quién era esta simiente. No tenían ni el nombre de esta simiente. Pero cuando Adán creyó la promesa que de su mujer, esta será madre de todos los seres vivientes, el creer en esa promesa, su fe lo justifica. Su fe lo salva. Porque de ahora en adelante, la única manera para obtener salvación es a través de la fe en Cristo Jesús. No tenemos tiempo para entrar en el 22, eso vamos a entrar más la semana pasada porque es importante entrar en la tipología de los árboles. ¿Qué dije? ¿Así dije? La próxima semana. Primero Dios, si Dios nos da la vida y Él no ha regresado por su iglesia, entraremos en la tipología de los árboles. Hasta ahorita, necesito saber, no necesito entenderlo, pero yo necesito saber si ustedes están entendiendo esto. ¿Hay alguien que tiene una pregunta, una sola duda, un solo comentario de todo esto? Que si la mujer es culpable. Es que mencionaste, bueno, lo que leímos en la Biblia es que dice que la serpiente fue con Eva, pero mencionaste tú que fue con Adán, o sea, fue con la mujer. Déjate corrijo eso, porque no lo mencionaron. Decir que es Eva antes de que llamaran Eva. ¿Fue con Adán también? ¿La serpiente? Él como rey, profeta y sacerdote, era su obligación saber qué es lo que estaba pasando en el huerto del Edén. Nos dice la Escritura que la transgresión no fue lo mismo con la mujer y con Adán. Dice, porque la mujer fue tentada y cayó en tentación, Adán no cayó de esa misma manera. Él cayó con los ojos abiertos. Entonces, sí. Él de la manera representativa, él estaba representando a su mujer y por eso él cayó. Él crea esa enemistad entre Dios y el hombre. Entonces, no es de que directamente la serpiente tentó a Adán, pero Adán estaba presente durante la tentación. Pero se quedó callado. Se quedó callado. Él pecó deliberadamente porque él pensó que la promesa de sabiduría era de él. Y por eso su transgresión es mucho más severa y por eso ahora todos en Adán mueren. Eso es lo que estábamos hablando hace unas clases atrás de lo que era justicia retributiva. Que si pensábamos que el castigo que Dios le dio a Adán, de que él y toda su descendencia ahora iba a morir solamente porque éste se atrevió a comer de la fruta, era un justo castigo de Dios. Yo digo que sí porque Adán pecó deliberadamente. Él pecó deliberadamente. Entonces me tomé el camino más largo para explicar esto, pero sí, no que la serpiente tentó directamente a Adán,
pero Adán estaba presente durante la tentación. Sí, Adán es el responsable y es lo que dice Romanos capítulo 5, por cuanto el pecado entró por medio de un solo hombre y la condenación a todos, por tanto todos mueren. Hermano Carlos, ¿tenía algo o no? No, bueno, es que de hecho ahorita hace un boom en el cerebro al analizar lo que se dijo, que todo el hombre que está en Adán está muerto, que hasta la simbología o sea, o mejor dicho, el prototipo de los árboles, la representación, Adán representa el primer árbol que es el conocimiento del bien y el mal, todo el hombre que está en Adán está muerto. Cristo dijo, yo soy el pan de vida. O sea, él representa el siguiente árbol, el árbol de la vida. Sí. Entonces, ahí va. Sí, y ahí es donde vamos a entrar en lo que son la siguiente semana, no la semana pasada, pero la siguiente vamos a entrar en lo que es sacramentos. Mi prédica, que hoy su servidor tiene que predicar, es acerca de los sacramentos, pero no va a tocar todos los sacramentos. Solamente voy a tocar un solo sacramento. Pero el árbol de la vida y el árbol de la ciencia de lo bueno y de lo malo eran los primeros sacramentos. Eran señales y sellos de lo que Dios había establecido. Miren esta tipología. Por un árbol todos fuimos condenados y por un árbol todos fuimos redimidos. Por eso nos dice la Escritura, maldito todo aquel que es colgado de un madero. Todo lo que Moisés escribió tiene una teología y una tipología profunda. Pastor, ¿usted tiene algo? Ustedes me conocen por esta frase y espero que me recuerden por esta frase. Yo siempre he dicho, el día que el hombre entienda la gracia, lo entiende todo. Y yo creo que esta ha sido una de las mejores clases, y estoy de acuerdo con Carlos. Yo estoy impresionado de la explicación de Génesis, pero todo hijo que nace de la simiente nace para morir, porque por el pecado. Y entonces cuando Pablo dice, por gracia son salvos por medio de la fe, y luego agrega, y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios. ¿Cómo es posible que si toda la descendencia de nuestra cabeza federal, de nuestro representante, iba a morir, cómo íbamos a nacer, o sea, cómo íbamos a poder ser redimidos por uno que no tuviera pecado, si la descendencia del hombre y de la mujer eran determinados a la muerte? Por eso dice Pablo, esto no es de nosotros, esto es un don de Dios, eso solamente lo hizo Dios. Dios ahora pone la simiente de la mujer a alguien que no tiene pecado, a alguien para redimir, para restaurar todo lo que pasó. Entonces, eso es entender la gracia, el poder saber que todo es de Dios. Él es el que pudo desde el principio tapar la desnudez, Él es el que pudo sacrificar, Él es el que pudo crear y Él es el que puede restaurar. Ahora con esta simiente. Por eso el proevangelio o el primer evangelio que miramos en Génesis donde habla de la simiente, la enemistad que pone Dios entre la mujer y la serpiente, y también declara la victoria en esta simiente, la simiente de la mujer. Pero es extraordinario el poder entender la gracia. Yo digo, hermanos, si logramos entender la gracia, lo entendemos todo. El punto de nosotros es que no entendemos la gracia. Siempre estamos comparando a Dios con nosotros y decir, bueno, pues, ¿cómo crees que Dios te va a justificar? Porque por lógica estamos siempre tratando de definir lo que Dios está pensando, lo que Dios haría si fuéramos nosotros. Pero eso es la gracia, algo que solamente proviene de Dios, de la soberanía, de la grandeza, del amor de Dios. Amén. Sí, estas clases las estamos haciendo de una manera sistemática, donde empezamos con las doctrinas de la gracia y luego la doctrina de la Trinidad y luego estas clases, porque es importante primero entender la salvación, las doctrinas de salvación y la Trinidad. ¿Qué es la promesa de Cristo Jesús que nació bajo la ley de mujer? Porque todos los que nacen en Adán tienen esa consecuencia del pecado, lo que nosotros conocemos como pecado original. Pero Cristo Jesús no nació de hombre, nació solamente de mujer, donde esa consecuencia de pecado original o esa maldición del pecado original no se le es imputada a él. Por esto lo conocemos a como el
segundo Adán. El segundo Adán. Hermano Luis. Una de las cosas más impactantes de esta clase es el hecho de entender que es a través de la fe. ¿Sí? Cuando Dios le dice a la mujer que de su simiente, ¿sí?, vendrá el que restaurará todas las cosas. Y Adán pone esa fe, entendiendo que de la simiente de la mujer se iba a restituir todo lo que él había perdido en su desobediencia. Y a través de ahí, de la fe de Adán, en ese Salvador, todas las generaciones, todos, apuntaban hacia la fe en un Salvador. Amén. ¿Sí? Todos los hombres de fe del Antiguo Testamento entendían esto. Abraham, Moisés, todos apuntaban en su fe al Salvador, no a las obras que después vinieron por la ley. ¿Sí? Pero ellos entendían esto, y esto viene desde Adán. Y Adán, obviamente, sus generaciones iban entendiendo este mismo punto. Amén, sí. Es el tapiz, es como Dios encierra toda la Escritura. Es algo, Dios es maravilloso, su sabiduría es... ¿Quién puede describir su sabiduría? Pero esto solamente es lo poquito de lo que Dios le ha placido revelarnos a nosotros. Pero me da mucho gusto que todos estamos en la misma página, que todos estamos entendiendo sistemáticamente la consecuencia del pacto de obras para poder continuar en lo que sigue. Se nos acabó el tiempo. Dios me los bendiga y oremos para empezar nuestro servicio religioso.